primer día de la clase de hoy. Iniciamos un nuevo tema. Vamos a meternos ahora en algo muy interesante que trata sobre la programación y control de obra. ¿Listo? Entonces, como objetivo principal desde el aprendizaje, yo necesito que ustedes comprendan los principales conceptos de varios métodos de programación que vamos a ver, ¿sí? Y de control. ¿Ok? Vamos a comenzar con cosas muy conceptuales. Yo siempre traigo a colación el caso de que, pero usted, ¿quiénes que le gustan las estructuras? A García, ¿no? ¿Dónde está García? El estructural del parche. Usted puede volverse una persona muy buena modelando, ¿sí? En un software como TAPS, en un software como TAP, ¿sí? Que era un software ¿sí? Simple, una prueba. Pero más que eso, lo que necesitamos formar desde la universidad, la idea era la posibilidad para empezar para saber cómo es que el software llega a trabajar. Ya aquí en la columna, el primer piso que dice 10, era una carga última o final de 10 toneladas. Eso que vale. Bueno, pueden entender que a 10 toneladas, algo pasó ahí. Usted simplemente se vuelve un dictador de un programa. No entiende las magnitudes, no entiende cómo es el programa que mejora a esos resultados. Entonces no vamos a hacer nada. Para eso hay habilidades. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a intentar aquí es tener unas bases sólidas acerca de programación y control de obra, así como lo vimos en presupuesto, ¿sí? Después ustedes se pueden enfrentar a las diferentes metodologías que se van a encontrar en el mercado, ¿ok? O en obra, ¿listo? Muy bien, entonces el contenido temático que les propongo, bueno, antes del contenido temático, perdón, este es nuestro módulo 4. Como estamos comenzando con un corte grande que es el de planeación y programación, quería presentarles los objetivos educacionales específicos de este corte, que como lo explicaba en la primera clase, pues están súper relacionados con aquello que yo les voy a preguntar para el parcial. ¿Entendieron, yo? Muy bien, entonces miremos a ver qué es lo que ustedes tienen que haber desarrollado cuando finalice este curso, si quieren pasarlo, ¿no? Primero, comprender los principales conceptos y procesos para la programación y control del alcance, cronograma y costos. Todo eso lo vamos a asociar. ¿Sí? Segundo, aplicar técnicas y herramientas de mayor uso para el desarrollo de proyectos. Tercero, emplear la herramienta computacional Microsoft Project para la programación y control de obra. Cuarto, analizar la información disponible para tomar decisiones estratégicas y oportunas. Y quinto, liderar trabajo en equipo. ¿Ok? Estas primeras cuatro vamos a intentar evaluarlas a través del parcial. Y la última, pues será, por ejemplo, por medio de los talleres o el proyecto final. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces comencemos con la contextualización sobre la programación y el control de obra. Tres foticos, bueno, más bien dos fotos y un esquema. ¿Sí? Que no están muy lejanos de lo que ustedes se pueden encontrar hoy en muchas obras. ¿Sí? Entonces, interpretemos a ver qué nos dicen esas fotos. Mi amiga Stephanie, ¿cuál de las dos? Stephanie, la más nueva. Y todo se ve como tan bonito. No sé qué le dicen a las fotos.
está alineado, ¿cierto? Porque comenzaron de un lado y del otro y teóricamente deberían encontrarse bien, ¿sí? Y le dirá, uy, bro, pero eso es un esquema, eso nunca va a ocurrir. Pues les cuento que aquí en Cali hace muchos años, cuando se construyó el puente, yo voy de la Quinta del Norte hacia el sur y la Y, que se deriva hacia la Roosevelt, ¿cierto? Es una Y, ¿no? Encuentra ahí la biblioteca departamental. Ese puente lo hicieron con el peralte invertido, eso con poner. O sea que un error tan craso como esos sucede en nuestra ingeniería. Y bueno, ustedes ya han visto muchos más, ¿no? Han colapsado puentes, han colapsado edificios, entonces, pues el profe no es que esté mintiendo, es una realidad. Bueno, Estefanía nos llevó con la primera foto. Ortiz, ayúdeme con una de las dos siguientes. Visión crítica. Nada, no, eso no es Nueva York de los 1940 o 30, ¿no? Cuando no había ninguna normativa sobre seguridad industrial y trabajo en alturas, ¿no? Esto es aquí en Colombia y ustedes pueden observar el riesgo que están corriendo dos, tres personas trabajando por lo menos en 3 pisos de altura, ¿no? Sí. Un casco no le va a servir para nada desde esa altura. ¿Listo? Y les aseguro, esto es de lo más común que ustedes se van a encontrar en obra. Los trabajadores van a decirle que no necesitan línea de vida, que no necesitan un arnés, que ellos lo han hecho toda la vida así, y que eso antes al revés puede hacer con que el rendimiento disminuya. Pero ustedes están ahí para cuidar a su equipo de trabajo. ¿Ok? Y por último, esta foto, a ver qué nos dice Valeria. Visión crítica. Mucho desorden, desperdicio, una obra sucia. ¿Sí? Y yo se los digo, cuando visito obras, es muy común en empresas constructoras grandes, ¿sí? Que obras al lado, uno va a ver contrastes grandísimos, en el sentido de que quien adquiera, pronto es muy desorganizado en su vida propia, y no encuentra muchos errores, desperdicios, malos procesos constructivos. Y la misma constructora al lado tiene un proyecto muy bien ejecutado, súper limpio, ¿sí? Al final, ¿quiénes son los que toman esas determinaciones? Ustedes como ingenieros residentes, ustedes como ingenieros más adelante, directores de obra, ¿sí? Eso no debería pasar. Entonces deberían tener la suficiente formación para que ese tipo de errores no ocurran, ¿sí? Y es que todo está asociado con la productividad. Aquí tenemos varios problemas, ¿no? Tenemos problemas técnicos de obra, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de organización, desperdicios, etcétera. Pero al final todo esto va a recaer en que vamos a tener una productividad, ¿sí? Y la productividad no es nada más que la cantidad de cosas que yo puedo hacer dividido sobre el número de recursos empleados, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero introducir estos conceptos? Porque en la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar, Villota, sobre cómo la industria de la construcción se compara con una industria tradicional, ¿sí? Vamos a verlo. Es que la construcción tiene unas características bien particulares que ninguna otra industria tiene, ¿sí? Allí hicimos un listado bastante amplio. Analicémosla rápidamente. Primer punto, curva de aprendizaje limitada. ¿Qué quiere decir eso? Albachi, ¿qué quiere decir eso? Curva de aprendizaje limitada. Bueno, entonces, ¿qué es una curva de aprendizaje? Primero, ¿ah? ¿Alguien sabe qué es una curva de aprendizaje? Empieza a salir un poquito, la mía que va avanzando. Sí, de eso se trata, pero va más, por ejemplo, lo podemos comparar más acerca de cuánto te demoras haciendo una actividad repetida
que vas a repetir mucho en el tiempo. Al principio, te vas a demorar más o menos. Más. La primera vez que la vas a hacer, pues tú te vas a demorar más. Y a medida que va pasando el tiempo, tú vas adquiriendo las habilidades para ejecutar esa actividad y va a llegar un punto en que, pues, ya, llegas a tu máxima productividad. Ahí llegó. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en la construcción? Pues que nuestros proyectos no son estáticos y en el tiempo son cortos. Entonces, no es que uno pueda desarrollar esas curvas de manera rápida y constante, porque cambiamos mucho. ¿Sí? Empezamos en un repellador, pues él está repellando hoy esta pared grandota, pero al otro lado ya le tocó un cuadro con una puerta, con una ventana. Entonces, la curva de aprendizaje es limitada. Adicionalmente, otro punto súper importante, las condiciones climáticas. De pronto en edificaciones, eso nos afecta, sí, pero si estamos hablando de construcción de vías, ahí no hay nada que hacer. O en obras lineales como un alcantarillado, un acueducto, la lluvia puede hacer que pasemos. No hay nada que hacer. La interacción con el clima es complejo con India. Tercero, trabajo permanente sobre presión. Ya les decía, en algunas obras, por cada día de atraso, ustedes les van a poner una multa. Cada día de atraso. Depende de lo que ustedes hayan firmado en su contrato. Cuarto, fragmentación de proyectos y incentivos negativos. ¿Sí? Nos presionan es desde lo negativo y no desde lo positivo. En vez de darnos incentivos para que terminemos rápido, nos apuntan es a través de las multas, por ejemplo. Poca capacitación, muy común, y eso tiene que ver también con otro concepto que hablábamos la clase pasada, y es la rotación la alta rotación del personal de construcción. Entonces, usted no quiere invertir en que sus trabajadores se capaciten porque sabe que en 2 semanas o en un mes, si les ofrecen otra cosa mejor, se van. Vaya, un cigarrito a echarse agua en esa cara. Se la pegó Villota, pues. Le pegó Villota el sueño. ¿Sí? Y ese es un grave error. Nosotros deberíamos como constructores asumir ese riesgo. Entre más capacitación tenga nuestro personal, más productividad van a tener. Relaciones opuestas, sí hay mucho conflicto entre las jerarquías, los ingenieros, sí, los directores y después los maestros, los oficiales, los ayudantes. Deficiente planeación, sí, esto lo vamos a ver en este corte. Entonces, así como yo les dije hace unas semanas que no deberíamos comenzar una obra sin tener un presupuesto, pues tampoco deberíamos comenzarla si no tenemos una programación, ¿sí? un, un deadline y unas actividades a seguir. ¿Listo? Mucha de nuestra actividad está basada en la experiencia. ¿Quiénes han estado en obra? Están haciendo, por ejemplo, la pasantía o la práctica profesional en este momento, ninguno. ¿Quién le ha tocado lidiar en obra? Bueno, cuando ustedes les toca lidiar en obra, ustedes tienen que creer en el conocimiento que están adquiriendo aquí en la universidad. Y la mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Les va a ocurrir que el maestro le va a decir que las cosas se hacen así. Y el argumento muchas veces va a ser que es que toda la vida las ha hecho así. ¿Sí? Pero ustedes tienen que hacer valer su criterio, porque para eso se han sentado 5, 6, no sé cuántos más años, don Doño, ¿cierto? Para tener una formación profesional ingenieril y poder tomar decisiones con criterio. Se los aseguro, todos los días se van a encontrar o se van a enfrentar con que un maestro, que es quien manda a los trabajadores, está pidiendo que hagan las cosas de manera incorrecta. Y le van a decir, no, es que usted recién salió de la universidad, usted no sabe nada de construcción, ¿sí? Usted, pues, es un primíparo, ¿sí? Pero la verdad es que usted sí tiene conocimiento y tienen que tener la templanza y la personalidad para imponer su criterio, ¿ok? Siempre me pasa en la construcción, siempre. Recién egresado, sí, y en su momento nadie me ha dicho nada, y le dije, sí, señor maestro, hágalo como usted quiere. ¿Qué me pasó? Yo no quiero que les pase a ustedes. ¿Sí? Y para eso está saliendo de la universidad muy bueno. No hay investigación y desarrollo. Las constructoras, a mí me ha tocado. Venga,
Sentémonos a investigar sobre este tema que va a ser productivo para ustedes. No quieren, las constructoras son súper tacañas, esa es la realidad. No quieren invertir. La actitud mental es muy compleja, sí, muchos problemas. Y pues nada que decir de la seguridad industrial, ¿no? Ahora con el tema de los ISOs han mejorado mucho, porque ellos son los únicos encargados de que la hora tenga que ser accidente. ¿Sí? O sea, claro, como hay un responsable, pues entonces ese responsable ahora se hace valer su criterio, porque antes el ingeniero residente era el sitio, el secretario, la maquinista. En ese tipo de proyectos, pues uno cabe con toda la responsabilidad. Y dicen, venga, ingeniero, deje entrar al trabajador que no tiene ARL, pero es que pues, necesitamos para cumplir el día de hoy. Muchas veces sería ante esa presión. Bueno, puede ocurrir que no le pase nada, así como puede ocurrir que hay un accidente, no tenía ARL, ustedes los echan y la empresa pues queda embarada porque tiene que indemnizar un personaje que, no sé, o se mató o quedó incapacitado por cierto grado. Entonces, ¿cuáles son los nuevos escenarios? Pues que el mundo está globalizado, que muchos de sus compañeros ya están trabajando en proyectos en Estados Unidos, allá, ¿sí? O el proyecto en Estados Unidos desde aquí, trabajando online o en otros países, porque así sale más barato. Entonces ustedes tienen que ser competitivos, ¿sí? Y siempre van a tener que exigir calidad, les van a exigir calidad, reducción en los plazos y en los costos. Entonces la formación es muy importante, ¿ok? Bueno, miremos. Ahora sí la comparación que les decía, la industria de la construcción versus una producción industrial. Hagan de cuenta una fábrica para, qué sé yo, zapatos, producción de zapatos. ¿Sí? Vamos a comparar cómo son las dos industrias. Primero, productividad de la construcción, media baja, y una industria alta. Segundo, la organización, fuente de integración lateral, flexible y varía con el tiempo. Aquí, completamente funcional y jerárquica. Las suborganizaciones son paralelas, aquí son integradas verticalmente. O sea, aquí hay una muy buena distribución de las responsabilidades. Aquí una cosa súper interesante. ¿Qué tipo de productos nosotros generamos en construcción? Únicos y repetibles. Pero es que yo estoy haciendo 500 casas igualitas. No, si usted analiza, cada casa es distinta. Por la topografía, por el suelo donde está construido, por las especificaciones que quiere el cliente. Aquí sí, nada que hacer, ¿no? Yo voy a hacer un tipo de zapato, tengo 500 zapatos igualitos. ¿Sí? El tipo de producto, grande, inmovible y costoso. ¿Por qué la construcción es tan resistente a los cambios, muchachos? Porque cuando yo iba a hacer mejoramientos de vivienda en el sector rural y les llevaba un bloque cerámico de buena calidad, pero que era perforado, las personas me decían, no señor ingeniero, yo no quiero ese bloque, yo quiero que me traiga el bloque macizo, el tipo cabillo. ¿Qué? ¿Por qué la gente se resiste tanto al cambio en construcción? ¿Qué creen? Cabello, ¿por qué? ¿Por qué creen? Usted no tiene que saber. Aquí estamos intentando dar una respuesta a una problemática que puede ser multifactorial, pero esa puede ser una razón, Ortiz. La falta de información también puede ser otra razón, pero principalmente es porque la gente tiene miedo, ¿sí? Diga que cuando usted hace un crédito de vivienda idiota, vamos a suponer que usted comenzó a trabajar, a los 2 años comenzó a trabajar, residente, tal, dice, mi constructora donde yo trabajo está haciendo unos proyectos de bien de interés social chéveres y, bueno, me voy a arriesgar a comprar un apartamento. Obviamente usted no tiene todo el dinero, le toca una cuota inicial y va a hacer un crédito. ¿A cuánto tiempo le hacen ese crédito? El promedio aquí en Colombia. ¿Ah? Crédito de vivienda. Billota. 10, 15, 20 años. O sea que una familia está invirtiendo el capital de prácticamente la mitad de su vida para poder tener una casa. ¿Sí? ¿Entienden? O sea que aquí nosotros manejamos bienes de consumo extremadamente costosos y que son fundamentales para una familia.
Por tanto, la gente no se quiere arriesgar. Por tanto, la gente dice, no, yo quiero algo que su cabeza es de calidad. Por ejemplo, difícilmente van a aceptar un sistema lineal en seco. ¿Sí? Ellos creen que eso es bueno y que eso no va a resistir, pero no ven que hay unas cosas positivas. A veces no comportamiento térmico, menores carga en la estructura, si se cumple con calidades funciona bien. ¿Sí? Entonces, el impacto social que causa la construcción, específicamente temas de vivienda, es muy alto. Por eso, a muchos de ustedes, cuando hagan sus prácticas, los van a mandar a posventas, porque la mayoría de constructoras tienen una oficina de posventas donde allá hacen todo lo reclamo. La gente, a usted le va a llegar por una microfisura en el piso, una fisurita en la pintura, o muchas veces también con toda razón, ¿sí? Por graves errores conceptuales que han tenido las empresas. ¿Sí? Entonces nos toca lidiar con eso. ¿Ok? Muy distinto aquí, ¿no? Producto pequeño, fácilmente transportable. Ah, no está bueno el zapato. Bueno, de mí, uno algo malo, no importa, yo no doy garantía, no cambio. ¿Verdad que no puede hacer eso en una casa? Difícil, ¿no? Riesgo. En la construcción extremadamente alto. Solo por el cambio de gobierno, hace 2 años cayó el 30% de la construcción de vivienda aquí en el Valle del Cauca, en Cali. ¿Y eso qué implicó? Pues pérdida masiva de trabajo. Ahora está muy difícil conseguir práctica, conseguir trabajo en construcción, porque está parada la construcción de vivienda por políticas del gobierno, que no le quiso apostar a vivienda en las ciudades, sino que dijo que era mejor apostarle a la vivienda rural, desconociendo todos los desafíos logísticos que eso puede tener y desconociendo que al final, pues, si quisiéramos medir el beneficio, el número de habitantes del dinero que se invierte en ese tipo de vivienda rural versus el que se invierte en vivienda en las ciudades, pues es muy diferente. ¿Sí? Pues bien, el control. Normal que haya incumplimiento de plazos y en presupuestos. El control de calidad es muy deficiente en la mayoría de obras cuando uno va encuentra unos errores. ¿Sí? Aquí, nada que hacer, ¿no? Hay estándares de calidad en la industria súper altísimos. Ellos mismos revisan que, qué sé yo, si la costura del zapato estuvo mal hecha, se desvió, descartan. En construcción antes al revés, estamos destapando los errores para que ojalá y nos acepten. Trabajo ahora, supremamente itinerante, alta movilidad, ya lo hablábamos. Si le sale un buen trabajo al oficial, de una se va a ir, igual al ayudante, acá permanente y hay estaciones fijas. La seguridad es el trabajo más riesgoso, según cálculos pues, de las aseguradoras de riesgos laborales. Aquí normalmente están en un entorno protegido. ¿Sí? Aquí tenemos la susceptibilidad de todas las variaciones del clima. eh, También tenemos el problema de la seguridad. ¿Sí? Estamos hablando de días. ¿Ok? Acá no. Hay un galpón, hay una buena estructura, nos protegemos del clima. Entonces, nos queremos llamar industria, pero si analizamos eso, a veces yo tengo una gran duda, ¿no? Y es que si analizamos y evaluamos cómo construían los romanos hace 2000 años, pues muchas de las acciones que ejecutaban ellos, hoy todavía las estamos haciendo en nuestras obras 2000 años después. ¿No? Entonces, la pregunta viene hacia que si las herramientas y las estrategias que se aplican en procesos industriales, como puede ser una línea de producción de vehículos, serán aplicables a la construcción. ¿Sí? Y aquí vemos un meme muy bueno de hace 2 años, ¿no? Hay 11 personas ahí, incluido el ingeniero. ¿Cuántas están trabajando? Uno, ¿no? Bueno, entonces respondamos a esa pregunta. Hasta Isa. Bueno, pues yo diría que y he visto como videos Ajá. en Estados Unidos que han hecho como tipos de fabricación, pues ya es literalmente apegar lo que es como pues cierto tipo de construcción y hacer pues bueno, eso no, Se llama industrialización de la construcción y lo podemos ver
aquí, impresión 3D, ¿cierto? La industria de los prefabricados, por ejemplo, la construcción en estructura metálica también ya tiene muchas cosas interesantes. Ya la respuesta es sí, claro que sí. Es más, la mayoría de técnicas de presupuesto, programación y esas cosas viene desde la industria, ¿sí? Y la construcción las ha adaptado a su beneficio propio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque aunque somos tremendamente distintos, ¿sí? Ya lo vimos en ese listado anterior, pues tenemos algunas características similares que permiten que podamos mejorar los procesos. El primero, la producción es en serie y repetitivo. Por ejemplo, la construcción del acero, la construcción de la formaleta, ¿sí? Muchos procesos son repetitivos. El sistema industrializado, pues se trata de eso, ¿no? Para una formaleta, ¿sí? En la misma configuración, repetidas veces durante varios pisos. Productos pequeños pero de grandes cantidades o volúmenes. Ejemplo clásico, el concreto en algunos sistemas constructivos. El hidráulico, el concreto asfáltico, si estamos hablando de vías, ¿sí? Y los ciclos de costos y repetitivos de producción, ¿ok? O sea que aunque nuestros proyectos todos son distintos, yo puedo tener una estructura muy parecida para costear, y eso es lo que hace Constructora Bolívar. Constructora Bolívar ya lleva un registro histórico de los últimos 20 años que lleva construyendo el sistema industrializado y a lo largo del tiempo ha ido opinando, ¿sí? Para saber con exactitud cuánto le va a costar un proyecto, ¿sí? Con ese sistema constructivo. ¿Ok? Muy bien. Pues ahí es donde entra la importancia de la programación de obra. ¿Eso para qué nos sirve? Tiene como principal objetivo, ojo, determinar cualitativamente el proceso de ejecución de una obra. Miren que eso es cualitativo, eso no cuantitativo. Yo voy a decir, voy a comenzar excavando, ahí poniendo un solado, de ahí colocando unos aceros, hundiendo una zapata, un pedestal, unas vigas de amarre, columnas, vigas aéreas, losa, etcétera. ¿Sí? Miren que todo eso es cualitativo. Una secuencia lógica de construcción de obra. ¿Listo? Y también cuantitativamente es el mismo proceso, pero ahora en términos de qué? Costo, tiempo y cualquier otro recurso que yo tenga. Otro recurso puede ser mano de obra, otro recurso puede ser equipos que yo necesite. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me permite la programación de obra? Primero, responder a la pregunta de cómo voy a ejecutar la obra. Esa es una de las cosas que ustedes van a tener que resolver para la segunda entrega de su proyecto final. ¿Cómo voy a ejecutar la obra para saber entonces el personal de apoyo administrativo que yo recluté en A y también en el U? ¿Cierto? Recuerden que esto no lo vamos a meter ahí en la primera entrega. Segundo, asignar los recursos necesarios para cada trabajo. ¿Por qué? Ustedes son los que deciden cuántas cuadrillas van a contratar para hacer la obra y en qué momento de la obra. ¿Sí? Uno hace una licitación, entregan un presupuesto oficial, igual yo hago mi propuesta de costos. ¿Sí? Me dicen, el plazo de ejecución son 12 meses, pero como parte integral del contrato, ARISA, usted tiene que entregar su programación de obra. O sea, ahí tendrá que explicar cómo es que va a llegar del momento cero a los 12 meses a entregar su obra. ¿Listo? Determinar la duración, fecha de inicio y fecha de fin de cada una de las tareas. Esto más adelante lo vamos a ver. Establecer, por último, el tiempo total de ejecución de obras. Miren que yo les decía en el proyecto final que en los semestres anteriores, como tenía un solo proyecto, las variables fueron ciudades y el plazo de ejecución. Con ustedes, como tengo 4 proyectos distintos, ahora yo necesito que ustedes me sustenten cuánto tiempo se van a demorar construyendo sus preliminares, esa cimentación, esa superestructura y esa cubierta. ¿Ok? Muy bien. Pero tiempo de progresión.
Pero el carro puede justificar, eh, por ejemplo, los meses que son muertos. O sea, no sé, yo sé que en Cali de los 20 días de trabajo que hay en un mes, yo sé que fijo, hay 4 días que va a llover, va a poder trabajar. Puede de alguna forma meter eso. Claro, usted lo tiene que meter. Y generalmente uno lo mete es cuando calcula los rendimientos de las actividades. Usted no puede poner un rendimiento, sí, completamente ideal en una actividad. También tiene que tener en cuenta los tiempos muertos. Pues si no es que yo voy a tener todo bonito, entonces voy a morir cualquier uno. 2 metros cúbicos de columna cada día. Entonces usted va a ver, ¿sí? Debido a los tiempos muertos, debido a que no siempre usted tiene toda su disponibilidad de mano de obra, equipos, pues no se va a demorar realmente esos 8 horas para hacer sus 2 metros cúbicos, sino que se va a demorar 12 horas. Usted no lo tuvo en cuenta desde el inicio, está preocupado. Entonces hay que tener muy buen criterio para definir rendimientos, porque esos rendimientos le van a dar la duración de las actividades. ¿Sí? Y con los métodos de programación, otro de los objetivos interesantes que ustedes van a encontrar es que van a definir cuáles son las actividades críticas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es una actividad crítica en una programación? ¿Qué significa eso? Que no sea Orly, pues, porque Orly ya vio esta materia. ¿Ah? ¿Ah? Pues por nada del mundo no. Más bien, si esa actividad se atrasa, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Se atrasó la obra? Entonces, en la obra vamos a tener dos tipos de actividades. Muy clarito. Unas que son críticas, que si yo me atraso, se atrasa toda la obra, y otras que son flexibles. O sea, más adelante vamos a ver un concepto que se llama holgura. ¿Sí? O sea, que me dan una holgura para poder ejecutarlas. ¿Listo? Eso también es muy importante. ¿Entendido? Ahora bien, cuando yo no programo una obra, les aseguro, porque a mí ya también me pasó. Ya fui residente de obra y la programación de la obra me la hizo el maestro, entonces iba al ritmo del maestro. Yo me pedía los materiales, entonces ya yo los materiales en la mañana y yo despachaba materiales cada 3 días y en la tarde me llamaba, ingeniero, me faltó pedir tal material, yo, pero si te acabé de llevar material. Sí, ingeniero, pero si no hay material no puedo continuar la obra. ¿Qué me tocaba hacer? Más costos, más pérdidas de tiempo para mí, para poder ir y comprar a toda carrera de material que se le va a enviar al maestro, despacharlo, ¿sí? Si no llegaba, pues perdía más tiempo. ¿Ok? Entonces, va a ser una obra más costosa, va a consumir más tiempo, no habrá sincronización, vamos a tener más imprevistos que podrían ser previstos y vamos a tener mayor consumo de recursos, entendiendo recursos como tiempo, dinero, mano de obra, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles entonces son los principales objetivos de una programación? ¿Para qué yo hago la programación? Con muchos, ¿sí? Objetivos. Yo quiero muchas cosas, lograr muchas cosas a través de una programación. Primero ellos, cumplir con el plan de ejecución. ¿Por qué? Las licitaciones me dicen que no se meses. Segundo, cumplir con el precio. O sea, la programación también me va a ayudar a yo poder controlar el costo. ¿Cuáles? Muy buena pregunta. Vamos a intentar responderla con sus compañeros. Hay alguien que no haya hablado del día de hoy. Luque. Tenían previsto de trabajar presencial a partir de las 4, 6 de la gente. Pero ellos sabían esa condición desde el inicio.
más bien cargo la pregunta que yo creo que tiene que ver mucho con lo que la cuestión que planteó Suárez, que es muy interesante. ¿De quién es la culpa? Entonces ahí está la clave, ¿cierto, Stephanie? Porque en el contrato usted le dijeron, vea, yo lo voy a contratar para que usted haga de aquí hasta aquí, se demora un mes. Pero después la universidad dijo, uy, no, pero no, haga hasta aquí. Listo, está bien, entonces vamos a hacer una luz. Muy bien, no tengo que hacer más, tiene que el plazo y el presupuesto. Lo digo con razón. Vale. Y después de él no sabe qué, nos animamos y vamos a hacer una lectura. Entonces, en ese caso particular, la ampliación del plazo se da principalmente ¿cierto? Por culpa de el dueño de la obra. ¿Sí? Porque usted también, o la empresa también le va a poder decir, usted me contrató para hacer de A a B en 12 meses, bueno, 4 meses. Yo voy a construir de A a B en 4 meses. Todo lo que quiera adicional, mire a ver aquí contrato. Eso es estratégico. A usted como constructor, ¿qué le conviene? Más trabajo, pues yo contento. Desde que me ajusten los precios, desde que van a fijar una multa porque va a demorar más tiempo. Entonces ahí es donde entra la negociación. Eso en contratos privados es fácil, relativamente fácil, ¿sí? En contratos públicos ya la cosa cambia. ¿Ok? ¿Listo? Y con la función pública usted no puede empezar de A a B, me costaba 100 pesos, y después decir, ah, no, voy a ampliar de P a D y ahora me cuesta la hora de 500. Grave, falta, no, todo es más, algo que pueda hacer una ampliación de tiempo y una ampliación de costo. ¿Ok? Pero muy buena respuesta. Tenemos, bueno, la programación también me ayuda a cumplir con la calidad, a no superar el costo que yo tenía previsto, a obtener la utilidad que yo programé en mi IU, ¿sí? A procurar el menor costo financiero, porque si yo me programo bien, puedo terminar la obra en menos tiempo, si termino la obra en menos tiempo, menos costos financieros, a conseguir el pleno empleo de la mano de obra. Más adelante vamos a ver allá una cosa que se llama nivelación de recursos. Entonces, ¿cómo es que yo debo contratar, sí, a mis trabajadores para poder tener la mejor producción de ellos? A conseguir el pleno empleo de maquinarias y equipos, o sea, evitar a toda costa tiempos muertos, eso cuesta mucho dinero, ¿sí? Y paralizaciones de obra, ¿ok? O normalmente nosotros programamos de lo general a lo particular. ¿De qué va a depender eso? Del grado de control. ¿Cuántas actividades tiene la construcción de una columna? Sigamos con el tema del primer parcial. ¿En cuántas actividades usted podría desmembrar la construcción de una columna, Natalia? La paleta, Instalación de la formaleta, localización de la columna, amarre el acero, instalación de la formaleta, la nivelación, el plomado, la fundición, el retiro de la formaleta, el jurado, ¿cierto? Miren todas las actividades que tiene un ítem en el presupuesto que se llama fundición o construcción de columna, ¿cierto? Entonces la pregunta es, profe, ¿y yo cómo programo? La respuesta es depende. ¿De qué depende? De la capacidad administrativa que usted tenga en obra para hacer el control. Porque si era como cuando yo trabajaba en el comité de cafeteros del Valle, que tenía asignado entre 5 y 6 horas al tiempo en diferentes puntos del departamento del Valle, pues yo para qué voy a programar a nivel de construcción de formaleta, instalación de formaleta, plomada de formaleta, fundición, retiro y curado en obra, si voy a ir casi que una vez a la semana a hacer control. ¿Sí? Entonces, el grado de programación uno lo va a dar en función de cómo yo puedo, ¿sí? Controlar. ¿Ok?
Por eso en la licitación a uno siempre le exigen un personal mínimo de obra, que el director de obra tenga un 50% de dedicación al proyecto, tener un ingeniero residente, que tenga también de pronto un auxiliar de obra, que tenga un topógrafo dependiendo de la obra, que tenga un maestro que le colabore, etcétera. ¿Sí? Precisamente para poder continuar. ¿Ok? Y cuando yo programo y necesito ajustar el tiempo, pues pueden haber muchas estrategias para poder hacer eso. Pero las dos principales son abrir frentes de trabajo simultáneos. Sí, en muchos casos se puede, en muchos otros no. Yo también puedo abrir, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer para terminar más rápido? Horas extras, jornadas adicionales, ¿sí? Dobles turnos, tres turnos, ¿no? Podrás tener hasta tres turnos, ¿no? ¿Por qué no? Tres turnos de 8 horas. Si necesito terminar lo más rápido posible, ¿ok? Y evidentemente favorecer algunas tareas repetitivas. ¿Listo? E incentivos también funcionan muy bien. Haremos una cosa muy rapidita de la historia de la programación. Proyectos a gran escala siempre han existido, por lo menos desde hace 4000 años antes de Cristo. Y un ejemplo de ellos pues, son las pirámides de Egipto. ¿Sí? Desde esa época tuvieron que haber constructores, ingenieros y gente preocupada por la programación y por el consumo de los recursos. Bueno, pues no eran tanto de esclavos, qué sé yo. Desde allá ellos tenían que tener hambre. ¿Sí? Imagínense, se estima que emplearon 300.000 personas durante 27 años. Un acueducto romano, 15 millas, estamos hablando de alrededor de 20 y pico kilómetros. Duró 15 años en su ejecución. ¿Sí? La muralla china dice que duró 100 años. 21.000 kilómetros de longitud. ¿Sí? El Taj Mahal dicen que costó $300 por metro cuadrado en esa época y era una cosa extremadamente carísima. ¿Sí? O sea que desde hace mucho tiempo nosotros tenemos conceptos de programación y control de obra en estas grandes obras de la humanidad. De pronto hoy ya es completamente inviable ejecutarla, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde comenzaron estas teorías de la programación? Empezaron a comentar precisamente eso por allá en industrial, sí, cuando empezaron a inicios del siglo XX la producción industrial de los carros, sí, los vehículos, el Fordismo, sí. Entonces, desde esa época empezaron a hacer estudios de trabajo y tiempo para poder correlacionar las actividades y tener la mayor cantidad de productividad posible en la fabricación de vehículos. ¿Sí? Y el diagrama de Gantt, ¿alguien sabe qué es un diagrama de Gantt? Carvajal, ¿usted sabe qué es un diagrama de Gantt? ¿Se supone que sí? ¿Ven lo que es un diagrama de Gantt? Pero los círculos no. Para mí, yo que es un diagrama de Gantt. Más o menos, ahora lo vamos a ver. Bueno, ese que fue el primer sistema de programación inició por allá, miren, a finales del siglo XIX, con el Taylorismo, ¿sí? Y las primeras obras de ingeniería civil que se implementaron fueron en estas como aquí. ¿Alguien sabe sin leer cuál es esta obra? ¿Por qué fue tan importante la empresa Uber para el mundo de la construcción y la ingeniería civil? Pero ¿por qué fue tan bonito para... Grandísima de yo, Pero ¿por qué fue tan importante para la ingeniería civil y estructural, pues? Construcción también. Fue la primera empresa en concreto reforzada en arco.
¿sí? Que se construyeron, es un hito muy importante. Y se aplicaron varias técnicas de programación y control de hora ahí, ¿sí? ¿Listo? Y pues imagínense esta altura solo para el desafío de, con este volumen de concreto, el manejo de la temperatura. Entonces, es una de las grandes obras de ingeniería en el mundo. Listo, muchachos, con eso ya terminamos nuestra primera fase de conceptualización. Ahora vamos a ver las cuatro grandes fases de construcción, ¿sí? Y es donde se enmarca la programación. Aquí de una vez voy a aprovechar para hacer el repaso de lo que ustedes van a tener que ejecutar en su proyecto final. ¿Sí? Entonces vamos a dividir eso en cuatro grandes etapas. La etapa previa de estudio, la etapa de planeación, la etapa de programación y la etapa de control. ¿Sí? O sea, desde que estructuramos nuestra obra hasta que la construimos. Bueno, primer punto. Estudio previo. Es lo que yo espero que ustedes deberían estar haciendo ya. Primera fase. Estudio de la documentación técnica, gráfica y escrita. O sea, empezar a analizar planos a detalle de su proyecto. Especificaciones técnicas, no, porque la información que ustedes necesitan en chino está en el plano. No hay unas especificaciones tan complejas como decir, tengo que remitirme a algo. ¿Sí? Siguiente fase. Después de que yo saco las actividades de aquí, las defino, como vemos en nuestro primer corte, me voy al cálculo de cantidades de hora. Tienen que dejar registro bastidas, ¿cierto? De todos los croquis, esquemas que soporten, porque determinaron que había 50 metros cúbicos de mono de 3.000 pesos ahí, facturados con 40. Después paso al análisis de precio unitario y al presupuesto. Suárez, entregable uno del proyecto. ¿En términos de qué? De costos directos. No vamos a hablar nada del IU. No se lo voy a pedir, Alice. El IU lo van a sustentar para la segunda entrega y entrega final del proyecto. ¿Ok? Muy bien. De ahí uno que tendrá que hacer. Mirar qué información sobre la disponibilidad de los recursos técnicos. Principalmente de materiales y mano de obra y equipos. ¿Por qué? ¿De qué van a depender las duraciones de las actividades cuando yo haga la programación de obra? Pérez. ¿De qué va a depender la duración de las actividades cuando vaya a hacer mi programación de obra? Tal cual. Y el número de equipos o el número de cuadrillas que yo tenga. ¿Sí? Entonces, es evidente que es importante saber de dónde vienen los materiales, pero si yo quiero y estoy pensando en programar, lo más relevante es los rendimientos de mis cuadrillas y de mis equipos. ¿Listo? Muy bien. Con eso, yo también puedo revisar si es una licitación, cuál fue el tiempo de ejecución que me dieron, el plazo de ejecución, ¿sí? El capital disponible que tengo, ¿sí? Y cuál es la infraestructura también existente con la que yo puedo trabajar. ¿De ahí qué viene? Se prepara un layout de la obra. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, yo creo que ese layout ustedes lo tuvieron que haber visto ya con el profesor Josué. Seguramente se los tuvo que haber explicado. ¿Qué es un layout de obra? García. ¿Ah? Josué Pinzón. Métodos constructivos 1. Ah, ya acordó, ¿no? Ya me acuerdo, después acuerdo de ustedes. No, 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 no digo. A ver, bueno, ¿qué es un layout? ¿Ah? A ver, muchachos, ¿qué es un layout? Juliana. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
decir, un layout lo que quiere o para lo que sirve es para poder organizarme antes de ejecutar propiamente la obra, para poder plantear una estrategia de ejecución. Un ejemplo muy clásico es, voy a inventarme aquí un proyecto típico de los que hace Constructora Balear, ¿sí? Estamos en una planta y qué sé yo, Constructora Balear va a construir un proyecto de 4 bloques, ¿sí? Y en ese proyecto yo por aquí tengo, qué sé yo, el acceso vehicular y tal. Entonces el layout me sirve para yo poder determinar cuál es la mejor manera de ejecutar la obra. ¿A qué se refiere eso? Vacías. Por ejemplo, en ese proyecto yo inicio de una vez con los 4 bloques a construir. No. ¿Por dónde va a iniciar usted? ¿O por dónde iniciaría usted? Uno inicia de una porque en los proyectos de construcción hay una cosa que se llama punto de equilibrio. Cuando usted alcanza un punto de equilibrio, es que alcanza un cierto porcentaje de ventas, usted dice, bueno, ya el proyecto se vendió, puedo comenzar. Uno no construye para después vender. ¿Sí? Uno plantea un proyecto, hace una estrategia de mercadeo, comienza a vender antes de construir, como lo están viendo en la obra que queda enfrente de la universidad, ¿cierto? Al lado del coso de Cañagordas. Ustedes vieron desde hace rato que ahí empezaron a poner cosas, ¿no? Y a vender desde hace más de un año. Si empiezan la construcción es porque ya tuvieron un punto de ventas que, según la proyección financiera, les da para que el proyecto pueda ejecutarse. ¿Sí? Estamos hablando de una promotora privada, ¿no? No de un proyecto, de una licitación pública, ¿no? Ahí pues ya está garantizado el recurso y es otra cosa. ¿Sí? Pero entonces, este layout de obra aquí, por ejemplo, ¿qué equipos importantes necesito en un proyecto de edificación de Natura? Entonces, este layout de obra me va a decir, venga, ¿por dónde comienzo? ¿Será que comienzo por el bloque A, B, C, D? ¿Sí? ¿Será que yo mejor ubico la grúa aquí? Porque con la grúa aquí ya alcanza a construir las primeras 2 torres y después entonces más bien me voy con la grúa acá y armo una segunda fase. ¿Será que por aquí yo puedo tener esta área donde voy a tener un almacenamiento de materiales? ¿Sí? Acceso para la maquinaria pesada, para las boquetas. ¿Será que yo comienzo más bien por acá? Porque después cuando entregue esta parte y siga construyendo, yo puedo entonces tener una separación, que la gente viva, e igual yo también continúo. Pues eso es lo que me dice el layout. Me dice cómo yo voy a ejecutar a grandes rasgos mi obra, cuál va a ser esa estrategia de ejecución. ¿Sí? Miren que eso lo estamos haciendo antes de poner la primera piedra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante saber ahí? Efectivamente, la localización, cuál va a ser el sistema constructivo. Si yo voy a tener una formaleta de industrializado, pero la formaleta industrializada puede ser en acero, que es mucho más pesada, puede ser en aluminio, que maneja fuerza, que es mucho más económica, entonces yo la puedo trabajar más fácil. ¿Sí? Todas esas particularidades se meten aquí, la secuencia del proceso constructivo, cómo me voy a organizar para ejecutar mi obra. ¿Ok? Esta es la primera parte de estudio. De ahí ya viene ¿qué? La planeación. ¿Por qué? Ya definí cómo voy a organizar a grandes rasgos. Ahora vamos a irnos a una planeación ya más específica. La primera pregunta que debo responderme es, ¿qué debo hacer para construir? Aquí ya lo vi como un todo, grandes actividades. Ahora ya me voy a ir a hacer mi programación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el listado de actividades. ¿El listado de actividades coincide los dueños con el listado de actividades del presupuesto? ¿De la programación? Puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo más común? Que sí, muchas coincidan, pero no necesariamente es así. Entonces, solo porque usted puede tener unas actividades de presupuesto, puede tener otras actividades distintas también de programación. Dependiendo de que haga el control, usted puede programar más general que lo que está presupuestado o al revés, más específico de lo que está presupuestado. ¿Ok?
Hago entonces un listado de actividades y la siguiente pregunta es, ¿en qué orden van a ir las actividades? ¿Por qué? Lo que yo quiero es, después, organizar las actividades en orden cronológico de ejecución. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Como les comentaba hace rato, yo puedo programar desde capítulos, voy a decir, actividades preliminares, cimentación, superestructura, cubierta, mampostería, acabados. A ese nivel yo podría programar si quisiera. O a un nivel de mínimas operaciones. Yo quisiera, podría programar hasta cuando pone una puntilla. Si tuviera la capacidad para desglosar y para hacer control hasta ahí. ¿Listo? Y yo también puedo programar insumos, yo también puedo programar mano de obra, yo también puedo programar equipos. Todas las tareas que hay en una obra. La siguiente fase es la programación propiamente dicha. Ya hice mi listado, definí una secuencia lógica de ejecución. Ahora, ¿qué me falta? Determinar cuánto va a demorar esa actividad. ¿Sí? ¿Cómo calculo cuánto demora una actividad? Con los rendimientos. Entonces yo tendré que analizar dentro de mi actividad qué es lo que más pesa, qué es lo que hace que domine la duración de mi actividad. ¿Qué nos da allí? Por ejemplo, puede ser que mi actividad tenga algún equipo y tenga mano de obra, como en el caso de la construcción de la columna. Si uno, había equipo y había mano de obra. Entonces, ¿cuál es quien manda en la duración de la actividad? No, en el parcial. No, el parcial. Era la mano de obra. Era la mano de obra, porque la construcción de una columna es una cosa muy artesanal, muy manual, como la hemos presupuestado. Y el equipo, ¿cierto, Pérez? Era para un momento muy específico, que era. ¿La Sánchez? Era García, que no sabía cómo utilizar el privado. Entonces usted nos ha dado cuenta que el vibrador solo lo iba a utilizar para fundir la columna, no para las demás actividades de la ejecución de la columna, ¿cierto? Entonces, ¿de qué otra cosa depende la duración de la actividad? Vamos a decir una súper importante, rendimiento de mano de obra de equipo. Antonio, ¿de qué más depende? De número de cuadrillas. Se pone una cuadrilla, pues, cuadrilla, bueno, teóricamente, eso 4 veces menos. Vamos a ver que eso tiene un asterisco. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo la duración de las actividades. La siguiente pregunta es, pues, ¿cuánto tiempo me va a durar la obra? Para eso, yo tendré que tener muy claro cuál es la relación en esas actividades. ¿Por qué? Kenji, ¿será que yo puedo decir, voy a fundir primero el pedestal y después la zapata? Porque eso no tiene una secuencia lógica. Entonces, claro, nosotros empezamos a ver que en la programación bueno, en una obra hay muchas relaciones de actividades. Yo primero tendría que ejecutar unas para seguir ejecutando otras. ¿Sí? Entonces ahí es donde hacemos un diagrama de secuencia lógica de actividades. Le voy a poner cuándo inicia una, cuándo termina la actividad, ¿sí? Y a medida que yo relaciono otras actividades, me va a dar un super esquema donde voy a decir, la primera actividad la comencé el día 0 y la última actividad la voy a terminar el día 300. Por lo tanto, la duración de mi obra son 300 días calendarios. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Y llega la última etapa y es, ya tengo el presupuesto, ya tengo la programación, inició mi obra. Sí, una cosa súper relevante, ¿no? Es que uno no tiene eso ahí en el papel para que se vea bonito. La programación, el presupuesto hay que controlarlos.
¿Sí? Entonces, los métodos de programación también van a servir para hacer todo el control. Siempre les he dicho, últimamente está muy de moda el Metro de Bogotá, entonces siempre están a decir cuando hay algún informe del Metro de Bogotá, ¿qué es lo que dice en chino? Si la hora está que, si está atrasado, está adelantado. Siempre dicen lo mismo. ¿Y cómo lo dicen? En porcentajes. Dice la hora está atrasada en 5%. ¿Cómo calculamos ese 5%? Julián, ¿cómo es que esos manes del Metro de Bogotá dicen que están atrasados en 5%? Es que están todavía dentro del tiempo de entrega. O, bueno, o sea, pues, ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, pues ya le- ah, siempre se tiene que hacer, pero Eso podría ser una opción que es bastante compleja. La otra es sencillamente decir, a hoy yo tenía que haber invertido 100 millones y he invertido a hoy 95. Entonces quiere decir que cuánto tengo de atraso, Alisa. Ah, el 5%. ¿Sí? Entonces miren que al final programación de obra y presupuesto se mezclan para tener una herramienta de control. Entonces, ¿qué pasa si estoy atrasado con el 5%? ¿Qué debo hacer, Calvache? No, la hora está atrasada del 5%. Entonces, ¿qué hago? Voy en la mitad del tiempo de ejecución. Me dicen que tengo un atraso del 5%. ¿Qué hago? ¿Y cómo agiliza usted? O contrata más gente, o contrata más cuadrillas, o pone a trabajar en otros horarios, o mira a ver qué hace. Entonces, miren la importancia de la programación del presupuesto de obra. ¿Sí? Tomar decisiones antes de para evitar retrasos. ¿Ok? Hacer correcciones. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la programación al final es un medio para un fin, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las principales elementos que tenemos en una programación. ¿Sí? Después de esto, nos vamos con un Kahoot y ahí nos vamos con otro video con el primer método de programación que muchos de ustedes ya conocen, así no lo quieran admitir, que es el diagrama de Gantt, ¿ok? Que es el más fácil y más sencillo. Muy bien. Primero, ¿qué es una actividad o una operación? Es un conjunto de tareas y cuando yo las ejecuto van a consumir ¿qué? Recursos y tiempo. Recursos y tiempo. Se relacionan según el momento en que se ejecuta alguna de ellas en relación con las demás. Entonces miremos los tipos de actividades que podemos tener en una obra. Primero, la actividad precedente. Quiere decir eso. Se requiere que una actividad esté terminada para iniciar la siguiente. Por ejemplo, ¿qué necesito yo que esté ejecutado para poder fundir la zapata? ¿Solo con la excavación? ¿Solo con el replanteo? No, pensemos en la última actividad que yo tendría que hacer y terminar para poder fundir. La formaleta, una de esas dos. Yo tendría que haber ya terminado. Ah, que la excavación, pues obvio, para poder armar el acero, yo antes tendría que haber hecho el soldado. Para poder haber hecho el soldado, yo antes tendría que haber hecho la excavación. Para poder haber hecho la excavación, antes yo tendría que haber localizado el replanteo. ¿Cierto? Entonces miren toda la secuencia de actividades precedentes que tuvieron que ocurrir para yo llegar a la condición de la zapata. ¿Listo? La actividad siguiente. Una actividad se realiza sí y solo si sus antecedentes están terminados. ¿Ok? Claro. Actividad paralela.
Se puede realizar sin el requisito de una precedente o con su requerimiento parcial. Entonces, este ejemplo lo vamos a ver más adelante, lo voy a volver a poner. Ustedes aquí, este es el proyecto que están programando. Y este proyecto incluye también vías, ¿sí? Urbanismo. Por aquí yo tengo un poste de la luz. ¿Sí o no? Ese poste de la luz se puede clasificar como independiente si no requiere que ninguna actividad de la obra se ejecute para ese obra. ¿Sí? Pero también puede ser paralelo si yo no necesito que tenga alguna actividad presente o tiene algún requerimiento parcial. Por ejemplo, instalación de la cometida municipal eléctrica. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tienen que tener muy claro de que en nuestra obra vamos a tener actividades que son críticas, otras que son flexibles. Entre esas flexibles, pues tenemos, bueno, hay algunas que son paralelas, pues haber unas que son totalmente independientes. Pues, por ejemplo, en caso de tema industrializado, que cuando ya, por ejemplo, en el sexto o séptimo piso, empiezan a trabajar en los trabajos de primero, y ahí el tema de los trabajadores. Ahí se empieza a programar ya es por alturas, o sea, por pisos. Porque, claro, vos vas en este edificio, ¿sí? Y ya tenés fundidos tus 5 pisos. El último piso está fundiendo, qué sé yo, la losa de cubierta. Pero acá en el primer piso puedes estar ya haciendo horarios. Correctamente, después ya se para Generalmente tenemos actividades son paralelas, independientes es muy difícil porque es decir que tenés una actividad que no depende de otra para ejecutarse. Y casi siempre hay una relación. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las actividades que nosotros tenemos ahora son precedentes, siguientes y paralelas. Para preguntar, casi cualquier actividad que se puede Según esa definición cabría, porque como dice, sin el requisito no presente. Muy bien. Definidas las relaciones, perdón, las actividades, ahora nos vamos a la relación entre las actividades. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellas son las que determinan, ¿sí? Cómo va a ser la duración de una gran tarea. Debido a que dependiendo de la relación entre las actividades, pues yo puedo tener distintas duraciones totales, ¿sí? Especialmente debido a que se pueden presentar tiempos muertos, ¿ok? O sea, o eso es lo que yo quiero evitar en una programación principalmente, ¿no? Que en algún momento de la obra los trabajadores digan, ingeniero, ya no tengo nada que hacer. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando uno dice, necesito contratar personas, porque necesitaba fundir rápido una losa. Se las contrató. Se fundió la losa y después de eso el ritmo de la obra se cae porque, qué sé yo, hay que hacer mucho trabajo de amarre de acero, una forma letra, y la gente no cabe. Entonces uno dice, venga, ingeniero, mandamos a contratar 20 trabajadores y realmente necesitamos 10, porque necesitamos los 20 de la partida de la fundición, y aquí están los 20 esperando qué hacer. Eso es tiempo muerto, eso es plata perdida. ¿Listo? Muy bien, entonces miremos aquí cuáles son los 4 tipos de relaciones que existen entre actividades, siendo que, como sucedió en lo anterior, hay una que casi no se ve. La primera es una relación final-comienzo. Entonces, la actividad precedente debe estar totalmente terminada para que la otra inicie. Esa es la que ocurre en un 90% de las veces en construcción. Y el ejemplo se lo acaba de dar, ¿no? Yo tengo que terminar la excavación para fundir el solado. Yo tengo que fundir el solado para amarrar el acero. Yo tengo que terminar de amarrar el acero para fundir la zapata. ¿Sí lo ven claro?
Todas esas relaciones entre actividades son final-comienzo. ¿Ok? También puedo tener una relación comienzo-comienzo. O sea, que la actividad puede iniciarse sí, solo si la actividad precedente con la que yo la estoy relacionando ya inició. Ahora vamos a ver un ejemplo. O una final-final. Quiere decir que la actividad, son los requisitos, pero para que una actividad se termine, sí, solo si la otra o su precedente ya se ha terminado. Y esta que es más desde lo teórico, ¿cierto? Una actividad comienzo-final que establece los requisitos para el término de una actividad cualquiera y el inicio de otra. ¿Eso ocurre en la hora? Casi no. Vamos a analizar aquí algunas de esos casos. Con estos esquemas aquí. ¿Ok? La más fácil de todas, relación final-comienzo. La actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A no haya terminado. Evidentemente, yo no puedo fundir la zapata si la barra del acero no está terminada. ¿Sí o no, Melo? Muy bien. Relación final. La actividad dependiente B no puede terminarse hasta que no haya finalizado la actividad A. ¿Ok? Ojo, no implica que tienen que terminar al mismo tiempo. ¿Listo? Sino que para que termine B, tiene que haber terminado A. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de eso podría ser la instalación del cableado eléctrico versus la verificación de las instalaciones RTIE. ¿Alguien sabe qué es eso? RTIE. Entonces, uno primero instala todo el cableado y para poder terminar el RTIE, que es la verificación que se cumple con la normativa, pues tiene que haber terminado el cableado. ¿Sí? Yo no instalo parcialmente el cableado para después verificar si cumple con la norma. Tengo que haber terminado todo el cableado para después terminar la verificación del cumplimiento de la norma. ¿Listo? Actividad comienzo. La actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A no haya comenzado. O no tienen que comenzar al mismo tiempo. Lo único que esto describe es que puede comenzar B, sí, solo si ya ha comenzado. Así hay un desfase en el inicio. ¿Ok? Pues, por ejemplo, la formaleta de las columnas y la plomada de las columnas. ¿Sí? Yo solo puedo iniciar la plomada si ya he iniciado la instalación de la formaleta. ¿Por qué? Uno puede ir instalando por fase de formaleta. ¿Sí? Una parte de la formaleta la va a plomar. ¿Okay? Esas tres son las que uno normalmente puede tener en la obra. La más común es esta de aquí. ¿Sí? Y la última, que es un poco difícil de explicar, y es que la actividad B no puede finalizar hasta que no haya comenzado la actividad A. ¿Listo? Esta actividad B puede finalizar en cualquier momento después de que iniciara. ¿Listo? Es un ejemplo ahí que encontré es la entrega de las cerchas, ¿sí? Y la instalación de la propiedad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo definimos una actividad, Stephanie? ¿Qué era una actividad? Y aquí en la programación vamos a tener dos cosas que vamos a marcar siempre, actividades e hitos. Entonces le voy a facilitar más bien la vida. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad y un hito? Porque ahí está la definición de hito. De tareas que uno ejecuta y consumen ¿qué? Tiempo y qué. Muy bien, gracias. Tengo este. Entonces, la actividad consume recursos de Stephanie
y tiempo. Miren la diferencia con el hito. El hito no consume recursos ni consume tiempo. Son puntos de control de obra. Por ejemplo, los puntos muy importantes en una programación son inicio de obra y fin de obra. ¿Sí? Otros puntos muy importantes en la programación para uno como ingeniero constructor. Acta 1, acta 2. ¿Por qué? Ya que yo hago antes porque me van a pagar. Es súper importante para mí. ¿Sí? Entonces, son puntos que me ayudan a hacer control y verificación de obra, que me ayudan a tener metas parciales de ejecución. ¿Sí? Y pues que siempre lo vamos a tener en una programación. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos a calcular la duración de una actividad? Ya lo hemos repasado varias veces. Dijimos que está en función de un rendimiento de una cuadrilla, un rendimiento de un equipo, ¿sí? Y también de un número de cuadrillas, ¿sí o no? ¿Cómo va el partido chino? El que estás viendo en la tarde, Orly. ¿Ah? ¿Cómo va el partido, Orly? Entonces, chino, ¿esa fórmula es correcta? ¿Sí o no? Sara, ¿esa fórmula está correcta? Yo puedo decir que la duración de una actividad se puede calcular como la cantidad de obra dividido por el rendimiento multiplicado por el número de cuadrillas. ¿Eso tiene lógica? Porque lo hacen así, pero muchas veces ahí tiene que ser ¿Qué le falta, Lisa? Yo diría que hay faltaría ahorita hay que por tener más trabajadores. Parece que no tiene un límite, ¿no? El número de cuadrillas no puede ser infinito. Si no, yo podría decir, no, es que voy a fundir los 20 metros cúbicos de columna y voy a meter 75 cuadrillas. Pero eso sí está bien porque a mayor rendimiento, mayor rotación, a mayor número de cuadrillas, ahora, ¿Ustedes se acuerdan que la secuencia lógica es, yo tengo el presupuesto están unas definiciones de unas actividades, unas cantidades de horas, y entre mis APUs yo tengo cuadrillas y equipos. Identifico quién es el que manda en la duración de la actividad. ¿Rendimiento de la cuadrilla o el rendimiento del equipo? Con ese rendimiento, que es lo que ustedes van a tener que hacer en la competencia, voy a calcular la duración de la actividad. ¿Qué depende también de la actividad? Pues de la cantidad de horas que yo voy a hacer. No es lo mismo hacer en tiempo un metro cúbico de columna que 75 metros cúbicos de columna que es un área presupuestado. ¿Sí? Entonces, tal cual, así se calcula una duración, teniendo en cuenta que este número de cuadrillas no es infinito. ¿Sí? Que tiene un límite. La cantidad de horas, que es lo que yo tengo presupuestado, era como cantidad. Divide el rendimiento multiplicado por el número de cuadrillas. Esto siempre es dividiendo. no depende de las unidades. Eso depende de cómo ustedes le hayan entregado el rendimiento, ¿cierto? Si es horas sobre cantidad o si es cantidad sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo ustedes trabajan el rendimiento, eso multiplica la cantidad o la divide. ¿Entendido, Natalia? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Dice, calcule la duración de las siguientes actividades. Una que no tiene que ver con obra y otra que sí. Primero, se van a realizar 600 encuestas. La cuadrilla, ¿cómo está conformada? 5 encuestadores y un coordinador. Esa es la cuadrilla. ¿Sí? Ya se tomó el rendimiento y se sabe que cada encuestador es capaz de ejecutar 4 encuestas por día. ¿Listo?
Un encuestador hace 4 encuestas por día. ¿Ok? Entonces lo primero que me piden es saber cuántas horas de actividad si tengo una cuadrilla. ¿Cómo calculo eso? Si el número total son 600 encuestas. Ya sé, 4. Entonces, ¿cuál es el número de encuestas que podría hacer una cuadrilla? Sería el número de encuestadores, 5, multiplicado por la cantidad de encuestas que hace por día. Estamos hablando de que 20 encuestas por día. ¿Listo? ¿Sí, Stephanie? ¿Entendido? Entonces, ¿cuánto es la duración de las 600 encuestas? ¿Recuerdan cómo era? La cantidad de hora multiplicado por Se casi es dividido por el rendimiento multiplicado por el número de cuadrillas. La cantidad de horas son 600 encuestas sobre 20 encuestas por día. ¿Cuántas cuadrillas? O sea que la duración es 30 días de trabajo. ¿Listo? Ahora hagamos con 4 cuadrillas. ¿Cuánto sería eso? Casi 8 días. ¿Ah? Es lineal. 4 veces bien. En este caso, si yo voy a hacer encuestas, ¿será que voy a afectar el número de cuadrillas? Si voy a hacer una encuesta en una ciudad. No, no. Pues no, no es que haya, qué sé yo, entre ellas se vayan a intervenir en su trabajo y afecten el rendimiento, ¿no? Uno va para un lado, otro se va para el otro, ustedes son independientes, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto debería ser entonces? 3. ¿Ah? La duración de, ahora son 4 cuadrillas, es igual a los 30 días que me demoraba siendo una, ahora tenemos 4 cuadrillas, ¿se da cuánto? 7,5 días. ¿Listo? Fácil. Ahora vamos con esta que es la construcción de un muro en ladrillo. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en su proyecto final, ¿no? Eso se trata. Cuando hagan la programación de obra. Marcan las actividades y hacer este análisis. La cantidad son 30 metros cuadrados. ¿Sí? La cuadrilla. Ah, 320 metros cuadrados. La cuadrilla está conformada por un oficial y un ayudante. El rendimiento de esa cuadrilla, ¿cuánto es? 0,125 millas por metro cuadrado. Entonces la pregunta es, ahora, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Tengo una cuadrilla. Apliquemos la fórmula, ¿no? La duración de la actividad para una cuadrilla, ¿cómo la calculamos? 320 metros cuadrados. Sería la cantidad de hora que es 320 metros cuadrados. En este caso podríamos multiplicar el rendimiento arriba porque lo tenemos día sobre Como el rendimiento está con las unidades invertidas, entonces lo vamos a dar por acá arriba, ¿sí? 125 día por metro cuadrado. Ya, pues, colocamos una cuadrilla. O sea que la duración de una cuadrilla es igual a
40 días. Es parte de lo que van a hacer en la competencia los que decían intentar ganarse las décimas. Va a preguntar primero, pues, ¿cuánto va a durar la hora? Con una cuadrilla para cada actividad. Y después ustedes van a decir, no voy a meter tantas cuadrillas y así ajustamos la duración de la hora. B, dice, con 4 cuadrillas. Si no nos hubieran hecho la primera pregunta, pues aplicábamos la fórmula de una vez, ¿no? Esta cantidad de hora, en este caso multiplicado por el rendimiento y las unidades, ¿sí? Y entre el número de cuadrillas. Eso nos da la duración. 10 días, ¿no? Ok. La última pregunta es, yo ya no me la puedo hacer, ¿no? ¿Cuántas cuadrillas necesito para terminar en 5 días? Entonces, nos devolvemos, ¿no? Tengo que la duración es 5 días. Esto es igual a 320 metros cuadrados. Multiplicado por el rendimiento de 0,25 por metro cuadrado. Y acá está la incógnita, que es el número de cuadrillas. No tantas cuadrillas. 8 cuadrillas. ¿Alguna duda, muchachos? Sencillo, ¿no? Fácil, yo que Carvajal. Ah, claro, mira que el rendimiento aquí, ¿cómo te lo están dando? Ah, están dando cantidad de horas dividido en tiempo. Aquí, ¿cómo te lo dieron? Tiempo dividido cantidad de horas. Entonces, cuando es cantidad de horas dividido el tiempo, el rendimiento divide. Cuando es tiempo dividido la cantidad de horas, el rendimiento multiplica. O bueno, lo otro que yo podría hacer es voltear este rendimiento, ¿no? ¿Cómo lo volteo? 1 sobre 0,125, entonces lo trabajo acá abajo, que fue lo que hicimos en el parcial también. ¿No está Isa? ¿Entendido, Avellaneda? ¿Listo? Digamos, está muy fácil. Ya vamos a terminar. Ruta crítica. Ruta crítica es el recorrido en la ejecución de las actividades, ¿sí? Que agrupa todas aquellas que son críticas y que no se pueden atrasar, porque si no atrasarían toda la obra. ¿Listo? Por lo tanto, es el camino más largo que existe entre la actividad inicial y la final del proyecto y me da el tiempo mínimo para ejecutar la obra. ¿Eso está entendido, Giraldo? ¿O es muy abstracto como está escrito? Porque usted en su programación lo que va a tener es un poco de actividades con duraciones y sus relaciones entre ellas. Cuando apliquemos los métodos de programación, usted va a identificar cuáles son aquellas actividades que, si usted se llega a demorar, se atrasa todo el proyecto. Y esa va a ser la duración más larga del proyecto, según como usted plantea su duración y sus relaciones. Y por lo tanto, eso es lo que se conoce como la ruta crítica. Será el tiempo más corto. ¿Por qué? Si usted se llega a atrasar en alguna de ellas, pues se va a aumentar el tiempo. ¿Listo? Y alrededor también podrá haber otras actividades que no son críticas. Pues porque no dependen de otras, o porque tienen locuras. ¿Sí? Tienen gabela para poderse ejecutar. ¿Listo? Entonces, existen muchos métodos de programación. Entre los más usados está el de barras, que es el de la diagrama de Gantt, que lo vamos a ver en el próximo video. El de la ruta crítica, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí Gantt, el CPM, que es el de la ruta crítica, la técnica de revisión y evaluación de programas, que es el PER, que también se utiliza mucho porque ya incluye incertidumbre, ¿sí? En la duración de la actividad. Y bueno, existen otros más por ahí.
Y listo, muchachos, vamos entonces con la competencia. Esta todavía, no, no, ya la competencia, comenzamos las competencias para, por lo tanto, para el segundo parcial del día de hoy.